pueblos que no aprenden de sus errores están condenados a repetirlos. Muy buenos días, honorables miembros del Ayuntamiento del Estado, pueblo de México, damas y caballeros. Mi nombre es Luis Ricardo Villaseñor Guzmán. Vengo ante ustedes a hablar sobre Juárez, de su vida, su legado a nuestro país y de su obra. Con el idealismo propio de mi juventud, admiro y venero la inconmensurable figura de Juárez. Muchas veces me he preguntado, ¿de qué siempre estaba hecho aquel oaxaqueño que se levantó de la más absoluta miseria? De esa ignorancia que acompaña a los indígenas mexicanos. Hoy vemos a los indígenas oaxaqueños, y yo me pregunto, ¿cómo habrá sido hace más de 150 años? Me estremezco de solo imaginar su condición y miseria, su dolor y marginación. Pero de esa pobreza y abandono surgió uno de los mexicanos más grandes, el creador del Estado moderno. El carácter inquebrantable y la riqueza de su destino surgen de la miseria y de la injusticia. De todas las injusticias sufridas como mexicano y como indígena, se levanta su entrega al derecho. Juárez es el derecho que vive, que lucha, que vence a la injusticia y a la muerte. Me imagino a Juárez niño, viajando descalzo por esos caminos de la Oaxaca del principio del siglo XIX. Quizás sus pies sangraban. Es posible que el hambre y la sed le hicieran hacer un alto en el camino. Pero la voluntad de acero lo impulsaba a continuar caminando, porque ya empezaba a germinar en ese gran corazón la semilla de un nuevo amanecer, de una sociedad más justa en la que se respetara el derecho ajeno como base de la paz. Y yo les digo, compañeros, no hay figura más grande, no hay personaje que conmueva más, no hay héroe que sea más inspirador que Juárez. Es un carácter apegado fielmente a sus principios liberales, es la búsqueda de la justicia. Juárez es el derecho que baja de la tierra, que llega a la ciudad para demostrar que la forma perfecta del amor es el respeto. Muchos son los aspectos de la vida y de la obra de Juárez que son dignos de admiración. Su honradez, la firmeza de sus principios, su amor por la libertad. Hoy considero de suma importancia señalar la separación de la Iglesia y del Estado, como lo que sentó las bases del Estado mexicano. Después de la independencia, nuestro país vivió convulsionado por las luchas que, en aras del poder, se daban entre los conservadores y los liberales. Los conservadores, que seguían añorando por un monarca extranjero y que eran respaldados abiertamente por el alto clero político mexicano, dueño de riquezas y propiedades y ávido del poder terrenal. A ese clero que no le bastaba tener sometido al pueblo por medio de una fe ciega, basada en la ignorancia. Alto clero que vivía lujosamente mantenido por los diezmos, las primicias y las limosnas de la población católica mexicana. Ellos eran la fuerza más importante que existía en México, y eran importantes porque eran los más ricos. Ellos eran propietarios del más del 60% de la riqueza nacional. ¿Cómo podría crearse un país en tales condiciones? De aquí la importancia de la primera de las leyes de reforma, promulgada el 12 de julio de 1859 en Veracruz, y que fue un decreto presidencial nacionalizando los bienes del clero. Luego siguieron las demás leyes de reforma, tales como la separación de la Iglesia y del Estado, la creación del registro civil, la secularización de los cementerios, las fiestas públicas laicas. La libertad de cultos, latente en todas estas leyes, quedó aplazada, aunque estaba prácticamente consignada en el plan. Las leyes de reforma materializan aquello de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero mi entusiasmo ha sufrido un duro golpe, porque diputados del Congreso de la Unión recientemente han hecho reformas en el artículo 24 de la Constitución. Reformas que ponen en peligro el Estado laico. Fuerzas retrógradas tratan de socavar la vida del Estado laico, amenazando la educación, la libertad de cultos, permeando todos los aspectos de la vida ciudadana, desde la cultura hasta la forma de gobierno, y esto no debemos permitirlo. Por eso, desde este espacio, desde mi posición de estudiante y como mexicano,
hago un enérgico llamado a los diputados de Baja California Sur, a los senadores de la República. Ustedes no pueden pisotear ni traicionar la historia, ni el pensamiento de Juárez. Hoy, más vigente que nunca, la herencia ideológica de Juárez es un derecho de los mexicanos. Y recuerden, diputados y senadores, que entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Muchas gracias. Basta ya.